Lo subrayado anteriormente sobre la necesidad de comprensión profunda de los conceptos centrales de las disciplinas que subyacen al currículum no apunta, sin embargo, solo al conocimiento teórico, como ya lo he dicho, que necesita el futuro científico, o a los elementos necesarios para la interpretación literaria o artística, sino que a la forma como ese conocimiento o esa comprensión profunda se dirigirá o se orientará para la enseñanza. Es decir, en la elaboración de currículum para la formación docente y en la decisión respecto a los procedimientos para el logro de comprensión, tenemos que incluir la perspectiva práctica de su uso para la enseñanza, porque para eso nos estamos formando. Y esto significa la introducción de nuevas variables, los sujetos de la enseñanza, aquellos a quienes vamos a enseñar, sus diferencias individuales, sus diferencias de grupo social, sus fortalezas, sus debilidades, lo que les gusta, lo que no les gusta. Si bien atender a los sujetos de la educación y a su contexto involucra también la atención al conocimiento acumulado, en forma muy importante requiere del conocimiento práctico resultante de la experiencia de quienes han enseñado en variedad de contextos y con grupos sociales diversos. Requiere la enseñanza de los que practican la pedagogía, de los profesores. Al examinar, por tanto, la relevancia del currículum de formación docente, es importante poder invocar, como dice Young, el apoyo de una comunidad particular de expertos que tiene legitimidad amplia. Esto permitiría considerar si la estructura curricular favorece o no la desigualdad. Este ejemplo que yo les di de Sudáfrica también lo expresa en forma más erudita, si queremos, el sociólogo inglés Basil Bernstein, cuando hablaba del encuadramiento del currículum. Un currículum sin ciertos límites puede ser muy difícil para alguien que no tiene una base para entenderlo, mientras que un currículum más encuadrado, digamos, más preciso, ayuda a quien no tiene otros recursos desde donde colgarse y comprender lo que se le está enseñando. Así, quienes tienen la responsabilidad de organizar los contenidos de un currículum de formación pedagógica necesitan anclarlo en el conocimiento científico de la enseñanza que resulta de la investigación de las disciplinas asociadas y de saberes compartidos por comunidades investigativas y profesionales, y en la indagación casuística de las prácticas de enseñanza que recogen los propios profesores en sus comunidades escolares o en situaciones más formales de comunidades de aprendizaje y de investigación. También desde la perspectiva de la sociología del conocimiento curricular, otro pensador lo que es Philippe, o suizo, Philippe Terrenud, aunque parece francés, propone un modo de comprender la relación entre conocimiento teórico y práctico. Para ello recuerda que en la base de todo conocimiento hay un origen y una referencia a la experiencia, aun cuando aquellos a quienes denomina él sabios, los científicos, tienden a olvidar esa relación. Terrenud ironiza sobre la distinción presente en la lengua francesa, que también está en la española, entre saber y conocimiento. El saber sería universal, impersonal, sin referencia a usos sociales, mientras que el conocimiento sería la fase subjetiva del saber, contextualizada, personalizada. El problema de esta distinción entre saber y conocimiento es que sugiere una jerarquía y una relación jerárquica, la de saber como ciencia o teoría pura y la de conocer como ciencia aplicada, indicando que la una, por ejemplo, la primera, en el caso de la ciencia o del saber, precedería el conocimiento que surge de la experiencia práctica profesional. Esto explicaría por qué persisten en muchos currículums de formación docente los cursos teóricos, que se entiende que conforman una suerte de saber que debe preceder o que debería preceder necesariamente a los cursos de tipo profesional o a las actividades de aprendizaje práctico. Terrenud propone una fórmula que llama la transposición didáctica, que no es solo él que la propone, porque viene Chevelard, otro francés, y porque además es reformulada de forma casi original, diría yo, por otro
pensador pedagogo americano llamado Schulman. La propuesta es moderar la estructura curricular, la presencia, o sea, moderar la presencia del saber sabio y darle una cabida más preponderante al conocimiento experto, en este caso al conocimiento que traen los docentes de su propia experiencia, que no es simplemente un saber hacer, no es simplemente cómo, las formas precisas cómo puedo hacer una clase, sino que un conocimiento científico movilizado en la práctica, o un conocimiento científico de la práctica, que surge de la práctica, pero que se expresa en una forma más general, más amplia, más grande, si ustedes quieren. En ese sentido, propone como programa rescatar las competencias que son parte de la práctica de los profesionales expertos. Por ejemplo, mediante procesos de análisis conceptual. Para ello, distingue dos componentes esenciales de estas competencias. Por un lado, los recursos cognitivos que se mueven, que están movilizados. Esos recursos están formados por información, por teoría, por métodos, por técnicas, por procedimientos, habilidades, actitudes. Todo un conjunto de acciones, conocimientos, formas de ver el trabajo docente que están en la práctica de los docentes. Y por otro lado, los esquemas de operación de esos recursos que impiden que cuando yo los comunico a otros se queden en letra muerta. El proceso de elaboración curricular, por tanto, se centraría en sus últimas etapas en el ordenamiento de dispositivos, de situaciones, de contenidos planificados que formarían parte de los programas de formación. Tomados en su conjunto, los aportes de Young y Perrenou reconocen para la educación un campo propio, con una base de conocimientos indagada y socializada por bases expertas, y que es movilizada en la acción docente de maneras distintas. Esta base de conocimientos, movilizada y transformada en la práctica, cuando se comparte, es susceptible de ampliar el campo codificado de lo que podríamos llamar conocimiento experto. Así, citando a Basil Bernstein, Young concluye que la educación tiene una especificidad propia que se centra en condiciones de adquisición de conocimientos que nunca pueden ser reducidos a la política, la economía o a los problemas de discusión. No son un conjunto de asignaturas distintas o de intereses distintos, sino que desde distintas perspectivas y de distintas fuentes disciplinarias se centran o se interrelacionan teniendo como norte en la comunicación, la educación, la enseñanza a otros. Profundizando en lo anterior, la práctica de la enseñanza. Esto ha sido discutido y analizado desde muchas perspectivas con el fin de desarrollar la complejidad que significa aprender a traducir conocimientos adquiridos con relativa solidez a situaciones de aprendizaje. Si entendemos en el sentido aristotélico que praxis connota la acción de vivir la vida diaria, con las deliberaciones y juicios que realizamos en este proceso, podemos considerar también que la enseñanza es una forma particular de vivir y que es susceptible de ser descrita por las personas que enseñan. A propósito, yo estoy haciendo un pequeño estudio con profesores que acaban de egresar de la formación docente y siguiéndolos en su primer año de trabajo. Y les hemos pedido que nos vayan entregando narrativas. Y nos han entregado, las últimas narrativas son una narrativa del año completo. Y son narrativas escritas desde la experiencia de enseñar, de comenzar a enseñar, y desde todos los particulares aspectos de esa enseñanza que lo impactan que impactan a cada una de esas personas, de esos jóvenes o nuevos profesores. Estos cuentos o estas narrativas son distintos, han tomado distintos aspectos de la realidad que ellos experimentaron y que juntos, discutiéndolos entre todos, nos puede dar una muy buena idea de cómo es el trabajo docente y cómo se produce esta inserción entre conocimiento y práctica en
en la realidad de una escuela, de una sala de clase. Una mera descripción al modo de una fotografía, por ejemplo, de esta práctica, podría entregarnos indicaciones tanto recomendables como también sugerencias que podrían no ser recomendables. No es una fotografía lo que se necesita de la práctica. Necesitamos algo más. Las prácticas de enseñanza envuelven juicios y creencias que, aunque particulares, pueden reflejar tendencias sociales o ideológicas que deforman la enseñanza, como por ejemplo que las niñas no tienen mente matemática o que el origen social determina las posibilidades educativas. Por tanto, si hemos de tomar a las prácticas de enseñanza como fuente para construir las dimensiones de preparación para la enseñanza, tenemos que contar con buenas conceptualizaciones acerca de la práctica, con buenos procedimientos reflexivos críticos para acceder a ella. Es decir, la incorporación de la experiencia, lo que decíamos antes, no solo el saber acumulado que está en las disciplinas o en las áreas disciplinarias o en los cuerpos de conocimiento, no solo eso, sino que también la experiencia viva de quien pone en acción esos conocimientos en el aula. La incorporación entonces de la experiencia de quienes enseñan en la formulación y ejecución no puede consistir en la simple transferencia de un ítem de conocimiento de un lugar a otro. No se trata de que vamos a tener un curso que va a ser de experiencia de los profesores y otro curso que va a ser sobre teoría de la pedagogía, para poner un ejemplo, sino que de alguna manera tienen que interrelacionarse. Necesita reinterpretaciones por ambos lados, desde el conocimiento disciplinar incorporado de un actor y desde el conocimiento práctico situado del otro actor. Esto ocurre de preferencia en situaciones de interacción y de investigación. Por ejemplo, el profesor universitario que investiga con un profesor practicante, un profesor de escuela. Si ahora pensamos en lo que ocurre en la formación práctica de los futuros profesores, nos encontramos con que ella tiende a desarrollarse en procesos discontinuos de teoría, práctica, teoría, en que la base de conocimientos disciplinares puede ser débil y aun cuando sea sólida, el aporte de la experiencia práctica puede no servir de anclaje a tierra de esos conocimientos y por tanto resultar en dos procesos separados que solo se juntan momentáneamente en eso que se llama la práctica final o profesional. Me atrevo a sugerir, por tanto, que una tarea central en las escuelas de formación docente es la de construir las experiencias o procesos de práctica que se le pedirá realizar a los futuros profesores, aunando a su comunidad docente o trayendo a su comunidad docente profesores en ejercicio, con el fin de examinar desde ambas ópticas y reflexivamente tanto los modos críticos referidos al conocimiento y la capacidad de enseñarlos de los profesores, como aquellos referidos a la naturaleza de las experiencias mismas. De este modo podrán conjugarse experiencias formativas para los futuros profesores en práctica, en que haya sintonía en la forma como los dos sujetos formadores, el profesor universitario y el profesor de aula, entregan retroalimentación, afirman o corrigen los procesos de enseñanza realizados por él o la practicante y estimulan en ellos un proceso analítico crítico. Esto teniendo en consideración factores situacionales como los contextos de política educacional, por ejemplo, cómo se enfrentan las evaluaciones estandarizadas y las demandas sociales de equidad y justicia social para los grupos más desaventajados. La calidad en la comprensión de los conceptos centrales de la disciplina que debe enseñar el futuro profesor no puede desaparecer de la óptica de esta revisión, pero al mismo tiempo, la calidad de la puesta en acción de estos conocimientos en situaciones concretas debe estar presente como una especie de faro iluminador del proceso. Esto nos revierte, y lo toco para terminar, al concepto de pedagogía, o ciencia y práctica de la enseñanza, que debiera ser el elemento articulador entre las distintas miradas al proceso de formación. Por un lado, necesitamos desarrollar un conocimiento sólido, conceptual, como ya lo he dicho, y destilado en una perspectiva epistemológica que reconoce contenido ya construido, pero susceptible de miradas diversas. Por otro lado, necesitamos destilar también de la experiencia de enseñar el modo como se articula ese contenido con la diversidad de sujetos de enseñanza.
Es decir, cada institución formadora necesita construir su propia pedagogía, que puede parecerse en contenido a otra, pero que será única en su forma de ser comprendida y puesta en acción por la comunidad de actores que son parte de esa institución. Y sugiero, como lo hace Robin Alexander, que esa pedagogía es esencialmente diálogo. En la medida que surge de la discusión o del aula está dirigida a la preocupación por el aprendizaje, a la preocupación por la enseñanza y a la preocupación por las tareas. En el libro donde habla sobre este tema, Alexander da ejemplos, no habla de que la pedagogía está compuesta de una gran serie de estrategias distintas para enseñar matemática, para enseñar física, para enseñar historia, para desarrollar el sentido artístico, etc. Dice, mucho de la pedagogía ocurre en el discurso, en el aula, en el diálogo. Y el contenido, digamos, la forma que toma el diálogo es lo que llama el aula. Y da ejemplos de tres formas de aula. Te la voy a mostrar. Un aula articulada, ustedes la pueden ver ahí, un aula articulada para el aprendizaje. Hay una manera de hablar cuando estamos centrados en el aprendizaje. Capacidad de narrar, explicar, preguntar, responder, analizar, especular, imaginar, explorar. Muchas palabras o muchos verbos que indican acción y que indican una comprensión del proceso. Si pensamos en el aula para la enseñanza, ahí estamos pensando en el dominio y uso apropiado de 5 modos de esta aula. Hay un modo memorístico. Entonces, al final del día hay algunas cosas que hay que aprender de memoria, de esas que se nos quedan para siempre. Pero hay un aula que es de exposición, de discusión, de diálogo, con énfasis en la claridad de la exposición, interrogación auténtica y extendida y manejo de la discusión. Y finalmente, ¿cómo se juntan estos dos momentos del diálogo para la enseñanza, el diálogo para el aprendizaje, en estrategias interactivas? De ahí dicen las que conocemos, la clase entera, el trabajo grupal colaborativo, discusión 1 a 1 entre profesor y alumno, lo que sea. Ahí podemos agregar las tecnologías y todo ese mundo. Volviendo al título de esta clase, la finalidad en última instancia de poner énfasis en la formación, en el desarrollo de conocimiento profundo y en la práctica efectiva, es desarrollar en los profesores lo que otros dos autores llaman una enseñanza de calidad, al estilo del conductor de una orquesta. La imagen de la orquesta ha sido usada por varios escritores cuando hablan del buen profesor, de la buena profesora. El trabajo del profesor es más que la comunicación, es la orquestación de las actividades en función del auditorio. El profesor o profesora que ejecuta una enseñanza de calidad es alguien que tiene presente los dos focos, tanto en los procesos de enseñanza como en los resultados de aprendizaje, que maneja bien su conocimiento y cómo enseñarlo, pero que lo hace reconociendo la variabilidad de los distintos contextos individuales y sociales. Y quizás volviendo a lo que escuchamos antes de las intervenciones del secretario general, de la intervención del director de la escuela y del padre de Rafael, tenemos un mundo social aquí en Valparaíso, y ese mundo social tiene que también estar muy presente en la educación, y ese mundo social en gran medida muestra un contexto de separación y de injusticia. Por eso quiero terminar utilizando las palabras de Paulo Freire en un libro que él escribió para los que comienzan a enseñar, se llama Para los que comienzan a enseñar, en que, acentuando lo central del saber y del desarrollo, él habla de saber y crecer, entendido crecer como desarrollo, urge reconocer también los condicionantes que ponen los contextos de desigualdad en el acceso a los bienes de la educación, en nuestro caso Chile. Que el saber tiene todo que ver con el crecer es un hecho. Todo